El día de hoy se va a tocar el tema de la importancia de las cuencas hidrográficas en el Perú. Realmente es un tema bastante importante, muy interesante. Es bueno conocer nuestras cuencas. eh, en Piura, por decir, con todos los problemas que tenemos cuando hay fenómenos, si conocemos realmente la ubicación, la situación y lo potencial de nuestras cuencas, podríamos evitar problemas futuros. Con seguridad el tema lo va a tomar al detalle el ingeniero Alfredo Flores Dioses, un ingeniero piurano de muy amplia experiencia, docente de nuestra Escuela Superior Técnica. Entonces, con esto continuamos siempre con las charlas virtuales, que Sensico se preocupa para tener a todo el público objetivo comunicado, enterado y con las tecnologías y los conocimientos que uno debe ir aprendiendo y conociendo en este mundo. Sin más que darle la cordial bienvenida, dejo el pase al ingeniero Alfredo Flores. Muchas gracias. Continúe, ingeniero arquitecto Chueca. Gracias. Gracias por sus palabras, ingeniero Miguel. La charla virtual denominada La importancia de las cuencas hidrográficas en el Perú está a cargo del expositor ingeniero Alfredo Flores Dioses, quien a su vez es docente de la Escuela Sensico Zonal Piura. El ingeniero Alfredo fue jefe de la Oficina de Catastro Rural del Ministerio de Agricultura en Piura en 1982. También administrador técnico del distrito del Chira, Medio, Bajo Piura y de San Lorenzo, del 89 al 95. También fue el primer presidente de la Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira Piura. Además, director de las agencias agrarias Ayabaca y Huancabamba. Director de Infraestructura Hidráulica de Riego Tecnificado de la Dirección Regional Agraria Piura. Representante de la DRAP, Instituto Regional de Apoyo de la Gestión de los Recursos Hídricos. Representante de la DRAP ante el Plan de Aprovechamiento de la Disponibilidad Hídrica del PECH Piura. Docente de la carrera de Geodesia y Topografía de Sensico Piura. A continuación doy pase al expositor para que nos haga la presentación que nos tiene preparada. Adelante, ingeniero Alfredo. Buenas tardes con todos los participantes a esta charla virtual. Me siento complacido en poder disertar sobre esta importancia que tiene las cuencas hidrográficas en nuestro país. Con este cambio climático, con estos momentos atípicos que estamos viviendo, tenemos que estar preparados, ¿no? Voy a dar inicio entonces a lo que son las cuencas hidrográficas. Quisiera primeramente definir qué es la cuenca, ¿cierto? La cuenca es un espacio geográfico delimitado por la divisoria de aguas que conforma un río, riachuelo, quebrada, lago hasta el mar. La cuenca es un espacio geográfico que está conformado por componentes físicos, biológicos, económicos, sociales y ambientales. La cuenca es un espacio natural dinámico. La cuenca hidrográfica como sistema. Para comprender el por qué las cuencas hidrográficas es un sistema, es necesario explicar. En las cuencas hidrográficas existen entradas y salidas. Por ejemplo, el ciclo hidrológico permite cuantificar que a las cuencas ingresa una cantidad de agua por medio de las precipitaciones pluviales, las descargas y otras formas. Y luego existen una cantidad que sale de agua de la cuenca por medio de un río, principalmente en las embocaduras o por el uso que adquiere el agua. En las cuencas hidrográficas se producen interacciones entre sus elementos. Por ejemplo, si se deforesta irracionalmente en la parte alta, es posible que en época de lluvia se produzcan inundaciones en la parte baja. Esto sí tiene muchas consecuencias actualmente. Nosotros mucho nos preocupamos de la cuenca baja para podernos aprovechar de este gran recurso que es el agua, pero no miramos la parte alta que muchas veces está bastante descolmatada ya por el efecto de la tala indiscriminada
de ese bosque, ¿no? Entonces hay alteraciones ya prácticamente en los periodos, ¿no?, de lluvia, ¿no? Hay época de estiaje y época de inundaciones. En la cuenca hidrográfica existen interrelaciones, por ejemplo, la degradación de un recurso como es el agua, está en relación con la falta de educación ambiental, con la falta de aplicaciones de las leyes, con las tecnologías inapropiadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el agua, por una falta de educación al actor principal, ¿no?, que es el poblador, el agricultor, el que usa el agua, hace un mal uso de este recurso hídrico, ¿no? Entonces, hay normas y hay leyes que muchas veces están dadas pero que no se aplican, ¿no? No hay un elemento sancionador, ¿no? No entramos en la ¿no? Existe un conjunto de componentes que se interrelacionan permanentemente. Uno de ellos es el componente biológico. Aquí tenemos la flora y la fauna. El componente físico, que es el agua, el suelo, el aire y los minerales. Y el componente social, económico y ambiental, el hombre y sus actividades económicas. Del relacionamiento entre estos componentes va a depender la calidad de uso, gestión y manejo de la cuenca, donde el componente social, el hombre, juega el papel más importante. Entonces, la cuenca es un espacio ideal para planificar, promover el desarrollo sostenible de los recursos naturales. El sistema de la cuenca hidrográfica, a su vez, está integrada por unos subsistemas siguientes: el biológico, que integra esencialmente la flora y la fauna y los elementos cultivados por el hombre. El físico, integrado por el suelo, el subsuelo, la geología, los recursos hídricos y el clima, temperatura, radiación, evaporación, entre otros. El económico, integrado por las actividades productivas que realiza el hombre, en agricultura, en los recursos naturales, en ganadería, en industria y en servicios, como caminas, carreteras, energías y asentamientos y ciudades. Social, integrado por los elementos demográficos institucionales, tenencia de la tierra, salud, educación, vivienda, cultura, organizacionales, políticos y legales. Los elementos que integran los subsistemas varían de acuerdo al medio en que se ubica la cuenca y el nivel de intervención del factor humano. Tenemos tres espacios de la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. Aquí podemos mirar en este gráfico, ¿no?, la interacción que juega, las precipitaciones fluviales, tanto en donde nace y la cabecera de la cuenca alta, la cuenca media y la parte baja. ¿Qué es la gestión? Todo dirigido a lo que es la cuenca hidrográfica. La gestión es un proceso que involucra un conjunto de actividades que realiza el hombre para satisfacer necesidades de bienes o recursos, buscando el bien común y la sostenibilidad de los recursos naturales. O sea que la gestión es todo un proceso que comienza con el hombre, con sus necesidades, buscando las actividades para la satisfacción de un bien común y la sostenibilidad de estos recursos. Gestión es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles. Es un proceso entendido por una o más personas para coordinar las actividades, organizar y administrar los recursos. La gestión es la capacidad de hacer cosas bajo la premisa de uso eficiente de los recursos y capacidades. La gestión es la transferencia del conocimiento y de las experiencias existentes entre todos sus miembros o actores de la cuenca. ¿Qué es gestión del agua? Esto es bastante importante porque mayormente de la cuenca el recurso natural más importante es el recurso hídrico, el recurso agua. La gestión del agua es un proceso continuo de las actividades que realiza el hombre para satisfacer sus necesidades en función al agua. Comienza en la parte de la captación de la cuenca y termina en esta. Busca el equilibrio mediante el buen uso y la protección que permite la equidad del recurso hídrico entre los diferentes usuarios del agua. Para esto tiene que haber una legitimidad. Esta legitimidad está en las normas legales y las autoridades. Entonces, hay un operador de la cuenca, la captación, el almacenamiento, la conducción, la distribución y el tratamiento.
Estas actividades las realiza prácticamente el hombre, ¿no?, para llegar al recurso hídrico. Existe una población beneficiada, que es la población, los usuarios agrarios y no agrarios, ¿no? Aquí hay un aprovechamiento de uso, de drenaje, de desagüe y de tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Estas ya son unas necesidades. Y hay una cultura del agua. Esto es importante porque hay una planificación, hay un conocimiento, hay una valoración y una sostenibilidad. El bien uso y es una protección. Aquí es donde hay muchas fallas en el manejo de las cuencas hidrográficas. Gestión del agua. La gestión de agua es administrar el agua disponible en la cuenca. Es el uso racional del agua en la cuenca. La gestión del agua es administrar la demanda del agua sobre las infraestructuras hidráulicas, recursos económicos y humanos disponibles. La gestión del agua es administrar la cantidad y la calidad del agua, promoviendo su reutilización. La gestión del agua es buscar el valor económico, social y ambiental. La gestión integrada del recurso hídrico. Esto también es un proceso sistemático para el desarrollo sostenible, la asignación y el control del uso de los recursos hídricos en el contexto social y los objetivos económicos y ambientales. Además, se considera la toma de decisiones en forma participativa de todos los actores en formas organizadas, ¿no? Hay un resultado, hay una integración, hay una conservación del recurso hídrico, hay una satisfacción de las necesidades del actor de la cuenca, hay compromiso de los actores y hay un buen uso, ¿no? Si todo esto se cumpliera, bueno, no tendríamos tantos efectos nocivos del manejo de la cuenca. La gestión integral de recursos hídricos es crear instancias que permiten la gobernabilidad sobre los territorios delimitados por razones naturales como son las cuencas. La gestión integrada es un proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado de recursos hídricos con los diferentes actores de la cuenca. La gestión integrada de los recursos hídricos es el aprovechamiento multisectorial del agua, orientado a lograr el desarrollo sostenible del país sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. ¿Qué implica la gestión de una cuenca? La gestión de una cuenca implica la formulación e implementación de acciones orientadas a la conservación de todos los recursos naturales en una cuenca. Implica la administración de los sistemas naturales de una cuenca con fines de producción, bienes y servicios. Implica la gestión de una cuenca, hacer prevención y control sobre los efectos ambientales y adversos debido al uso y manejo de los recursos naturales, incluyendo peligros y riesgos ante eventos naturales, como son los fenómenos del Niño. Implica gestionar el impacto de las decisiones del uso de las tierras sobre interacción entre los recursos agua, suelo y vegetación. Conocer y efectuar las interacciones entre partes altas y bajas de la cuenca. Manejar principalmente el agua como para el desarrollo regional, mantenimiento de la productividad de los recursos a largo plazo. ¿Qué implica la gestión de una cuenca? Gestión democrática y participativa en la toma de decisiones sobre las actividades a desarrollar. Aquí podemos ver en este gráfico la interacción que tiene la cuenca de la parte alta, la parte media y de la parte baja, ¿no? Este es otro gráfico donde está definido, ¿no?, la parte de la cuenca, la parte alta, la parte media y la parte baja. Nosotros nos vamos a centrar un poco más en la gestión integral del agua y vamos a comenzar con algunas experiencias en nuestro Perú. Como historia del agua, tenemos, por ejemplo, la importancia del agua lo refleja la historia. Las grandes civilizaciones se asentaron cerca de la fuente de agua. El poblador del mundo, podríamos decir, el poblador aquí en nuestro país, bueno, nuestros ancestros buscaban asentarse siempre cerca de la fuente de agua. Si nosotros nos remontamos, ¿no?, a la época de la conquista, los primeros conquistadores que vinieron al norte de nuestro país se asentaron pues al costado o al lado de un río, y así lo han ido haciendo a lo largo de nuestro territorio. Los mochicas y su dios Nailán también eran unos nómadas que estaban poblando las diferentes áreas desérticas
del lago Titicaca. Agua para consumo humano. Esto es muy importante porque de acuerdo a las normas legales, al Código de Aguas, a la Ley General de Aguas, a la Ley de Recursos Hídricos, todo habla de la importancia del agua para el consumo humano y está como un orden prioritario en todas esas normas. El agua es indispensable para la vida del hombre y escasea conforme la población aumenta y porque es desperdiciada por las personas irresponsables. Esto por tener una mala cultura de educación del agua. Los ríos y canales proveen de agua a pueblos y ciudades. Traer el agua a la ciudad es costoso. Su obtención y conservación se convierte en un problema crucial. Yo recuerdo, por ejemplo, en la época del fenómeno del Niño de 2017, ¿no? La EC Grau en Piura se nutre de las aguas del trasvase del río Quirós al río Piura a través del agua potable en Corumoy. Y en el canal de derivación, me acuerdo, en esa época, fue roto en el kilómetro 15, kilómetro 16, y la ciudad de Piura estuvo desabastecida por agua potable cerca de 15 días a 20 días. Pusieron en accionar los pozos tubulares, pero no se abastecía, porque Piura y Castilla, el 60% es tomada de agua de Coechos, ¿no? Miren lo importante que es tener un agua y cuando no hay una prevención. Se contrató a una empresa para que hiciera el revestimiento de ese cerca de 1 kilómetro del canal, ¿no?, de derivación de Daniel Escobar, pero desgraciadamente no tenía la experiencia necesaria, trabajaba un solo turno de 8 horas, cuando ya el compromiso era trabajar las 24 horas y reparar el canal en 8 o 10 días y poner el agua ya a los 12 días. Pero desgraciadamente no se cumplió, se rescindió contratos y sobre todo el uso poblacional fue bastante escaso por el agua. En este cuadro podemos mirar las características de las tres vertientes, la vertiente del Pacífico, la vertiente del Atlántico y la vertiente del Titicaca. En el vertiente del Pacífico tenemos a lo largo de nuestra costa, desde norte hasta sur, 53 cuencas hidrográficas. En el Atlántico tenemos 44 cuencas hidrográficas y en el Titicaca 9 cuencas hidrográficas que hace un total de 106. Si nosotros miramos ese cuadrito que está hacia arriba, del 100% de la población nacional, tenemos que en el Pacífico tenemos ahí el 70% de la población y se nutre con agua dulce en cerca de un 2% de las cuencas del Pacífico. En cuanto a la cuenca del Atlántico, nosotros tenemos una población de un 26%, donde la disponibilidad del agua está casi en un 98%. En el lago Titicaca, nosotros tenemos un 4% de la población nacional y la disponibilidad del agua dulce está en un 0.5%, ¿no? Esto es interesante y como podemos ver, el mayor uso del agua está en la costa, ¿no?, donde tenemos agua dulce en un porcentaje bastante bajo, ¿no?, y mayormente donde está la mayor cantidad de la población. Este es un reflejo de lo que es la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja, ¿no? Aquí quisiera yo hacer una breve reseña de la gestión del agua en el Perú. Como dije anteriormente, esto desde el año 1902 está regido por 3 normas legales: el Código de Aguas, la Ley General de Aguas, la 17752, y la última en el 2009, que es la Ley de Recursos Hídricos. Bueno, la gestión del agua en el Perú se originó desde épocas preincaicas, dando énfasis a la agricultura. El país entregó al mundo especies agropecuarias domésticas como el maíz, oquénidos, papa, quinoa, camote, menestros, cuyes, etcétera, ¿no? Los mochicas, tallanes, nazcas y demás culturas preincaicas desarrollaron la infraestructura hidráulica para atender su agricultura, destacando y asombrando al mundo con muchas obras hidráulicas, ¿no?, a lo largo de nuestro territorio. Existen restos arqueológicos en nuestra región, por ejemplo, como experiencia tenemos el caso del Alto Piura. Existe el canal de Mamayacu, que está en la parte baja de Huarmaca, y esta infraestructura, este canal llegaba hasta La Matanza, la misma que regaba las pampas de Pabur. Es el caso del canal Taimi, que todavía hay algunos vestigios de esta infraestructura. Existen pocos indicios y escasos experiencias sobre la gestión del agua en la época virreinal.
En esta época, la actividad principal era la minería. Para el especialista, el doctor Arturo Cornejo, la gestión del agua se inicia con el Código de Aguas en el año 1902, dirigido hasta junio de 1969, que aparece la Ley General de Agua. Reconoció derechos privados sobre las aguas otorgadas en base a las extensiones de áreas regadas, hidroenergía, población a servir y demás demandas industriales y minerías. Quisiera hacer aquí un alto sobre este Código de Aguas. Este Código de Aguas en este tiempo estaba prácticamente hecho para las grandes haciendas, donde el propietario era prácticamente el hacendado, ¿no? Y cambia ya en su modalidad, el agua entra para el Estado ya con la nueva ley, la Ley General de Aguas, la 17752, en el año 69. El Código de Aguas tuvo dos momentos. El primer momento del año 1902 a 1935. Se promovió proyectos hidráulicos orientados a satisfacer la demanda creciente de las ciudades, mejorar y extender la agricultura de riego de la costa, favorecidos por el precio del azúcar, el algodón y la expansión del arroz que ganaba importancia en la dieta del poblador peruano. El presidente Leguía, a través del ingeniero Charles Chutton, hace planteamientos e inicia estudios de grandes proyectos hidráulicos que actualmente ya conocemos, como ejemplo tenemos en el Alto Piura, Olmos, San Lorenzo, Tinajones, Majes, Chavivirú, Moche. Se creó en estas circunstancias la Dirección de Aguas e Irrigación del Ministerio de Fomento. En su segundo momento, desde el año 1935 a 1969, se hicieron ejecuciones de obras de multipropósito. Por ejemplo, tenemos la derivación del río Chotano a la cuenca del río Chancay-Lambayeque, derivación de las aguas de la laguna Comacocha a la cuenca del río Rima, obras que generaron electricidad y abastecimiento de agua a la población e industria, mejoran y ampliación del área de riego. Se ejecuta San Lorenzo. Este San Lorenzo se ejecuta en el año 1950 y se pone en funcionamiento en el año 1952-53. Fue una obra muy importante de irrigación y colonización en Piura. Y entra en funcionamiento también Tinajones en Lambayeque y la represa de Pañe y Agua Blanca para regular los descargas del río Chile en Arequipa. La Ley General de Aguas se promulgó en el año 1969, en base en el principio que el Estado es propietario de las aguas y su dominio sobre ellas es inalienable e imprescindible. Define los distritos de riego como la demarcación territorial, donde existe una autoridad de aguas, y sus límites coinciden con los límites de las cuencas y subcuencas. El Perú vive una reforma agraria y cambio de política de gobierno. Mayormente lo que tuvo el Código de Aguas pasó ya con esta nueva ley de aguas y la ley de reforma agraria a ser más estatista, ¿no? Y fue entregado, ¿no?, a organizaciones de usuarios. En el periodo de 1970 a 1990, los gobiernos priorizaron a la construcción de grandes proyectos hidráulicos manejados por INADE, Huyangotumbe, Chirapiura, Tinajones, Olmo, Yaquetepeque, Saña, Chavimochí, Chinecas en el norte, Tambo, Coracocha, Majes, Siguas, Pasto Grande en Tacna y Río Chachi, cuyo objetivo era regular el riego de 695.000 hectáreas a nivel nacional, de las cuales 297 hectáreas fueron reincorporadas al riego porque eran terrenos seriazos, y 298 hectáreas para mejorar el riego, ¿no?, y mejorar su atención con estas obras hidráulicas. Y la generación de 1.925 kilovatios de energía eléctrica y abastecer de agua potable a 3 millones de peruanos. En este periodo, el BINARE, con préstamos de AID, Banco Mundial, apoyó, y el apoyo de diferentes gobiernos como Holanda y Alemania, implementaron pequeños y medianos proyectos de riego en la sierra, ¿no? Cada uno ha tenido diferentes resultados y la gestión sectorial del agua predomina sobre la gestión multisectorial. Esto dificulta optimizar el aprovechamiento de las limitaciones de los recursos del agua. En el año 1989, el gobierno aprista emite un decreto supremo, el 03789 AG, que es el reglamento de organizaciones de usuarios,
donde se transfiere la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica a las juntas de usuarios. También existe otro decreto supremo, el 003 del 90 AG, Reglamento de Tarifas y Agua, que promueve la creación de los recursos económicos para la gestión del agua. ¿Qué quiere decir con estos dos decretos supremos? O sea, el Estado le da a las organizaciones de usuarios a través de las juntas de usuarios para que hagan la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y a su vez hagan la cobranza de la tarifa del agua. Pero esto ha traído unas funestas consecuencias que no han dado los verdaderos resultados. A partir del año 1991 se cambió la política económica a libre mercado y con ello el enfoque de la gestión del agua. Se promulgó el Decreto Ley 653 AG, Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, del 30 de julio de 1991. Se crea en el año 1992 la Dirección General de Aguas y Suelos y entra en 1992 y 1993 las autoridades autónomas de cuencas hidrográficas. Como experiencia piloto se tuvo la primera autoridad autónoma de cuenca hidrográfica Chira-Piura, el cual tuve el honor de presidirla. También estuvo la autoridad autónoma de cuenca hidrográfica de Chancay-Lambayeque, la autoridad autónoma de cuenca hidrográfica de Jequetepeque, la autoridad autónoma hidrográfica de Santa y la autoridad autónoma hidrográfica de Chile. Entidades responsables de la gestión del agua en el Perú. En el año 1996 se crea el Programa Especial de Titulación de Tierras, el famoso PEP, para regularizar la propiedad de los predios para iniciar y promover el mercado de tierras. Situación que ha sido efectiva. En Piura se iniciaron la compra de tierras por parte de Ecosan, Saturno, Camposol, MAPRE, Agrícola de Chile y entre otros. Desde el año 1999 al 2000 se crea el Programa Subsectorial de Irrigación, el PSI, financiado por el Banco Mundial y fue creado para fortalecer a las organizaciones de usuarios. Se construyen instrumentos de gestión, estatutos, programas de distribución de agua de manera automatizadas. Mejoramiento de la infraestructura hidráulica. En el año 2004 se crea el programa de Profodúa, buscando generar el mercado de agua, situación que no se logró su propósito. Cada usuario de la Junta de Usuarios de Costa cuenta con un derecho de agua o licencia de agua. En el año 2003 el gobierno inicia la transferencia de los proyectos hidráulicos especiales, el proyecto especial Chira-Piura, el proyecto especial de irrigación e hidroenergético del Alto Piura, se transfiere al GORE en octubre de ese año. Este proyecto demanda de los recursos de inversión que el gobierno regional tiene para futuros proyectos de desarrollo. En el año 2003 se crea la Intendencia de Recursos Hídricos como parte de la ONER, quien pone en énfasis el trabajo técnico por distrito de riego. Se continúa con la transición y debate de la nueva ley de agua. Se busca seguir el modelo chileno, pero algo que no logró el gobierno. En el 2005 se inicia estudios y procesos de cambio de limitaciones de las cuencas hidrográficas y información básica para la gestión de cuencas. En el año 2008 se crea la Autoridad Nacional del Agua, entidad que no logra su propósito. Cada usuario de la Junta de Usuarios de la Costa cuenta con su derecho de agua. La ley de recursos hídricos, la 29338 de marzo de 2009. Esta nueva ley fue promulgada de una nueva ley adecuada a los nuevos conceptos de gestión integrada de los recursos hídricos. La ley anterior, la Ley General de Agua, la 17752 del año 69, era una ley que estaba direccionada prácticamente al agua para uso agrícola, ¿no? Pero esta nueva ley ya tiene un nuevo concepto de gestión integrada de los recursos hídricos. Ya no solamente es para la agricultura, para la ganadería, también es para la industria, para las hidroeléctricas, etc. Se inicia en el año 2011 un nuevo proceso de la gestión de integración de los recursos hídricos, con experiencias pilotos de la creación de los consejos de recursos hídricos de cuencas hidrográficas, financiados por el Banco Mundial y por el BIC. La cuenca Chira-Piura presenta el primer consejo a nivel nacional, así como cuenta con el plan de gestión de la cuenca Chira-Piura, aprobada en el 2013 por el gobierno regional y el ANA.
¿Por qué siempre se escoge la región norte como plan piloto? Porque tenemos una costa demasiado amplia y tenemos dos proyectos, dos obras hidráulicas más grandes, que es el reservorio de Coechos y el reservorio de San Lorenzo. Se cuenta con un conjunto de instrumentos de gestión de los recursos naturales, planes de gestión de cuenca, Plan Nacional de Gestión de Cuenca, Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, y en el 2012 se cuenta con la política 33 del Acuerdo Nacional. Reflexiones, nuevos conceptos de gestión de recursos hídricos. El agua desempeña papel dominante en todo el aspecto de la vida humana. Es vital para los estándares de aumento de la salud, agua potable, saneamiento. Reduce las cargas de trabajo, facilidad de acceso, distancias y la producción, seguridad alimentaria. La agricultura, industria, pesquería e industrias que utilizan el agua y otras actividades productivas. De todas las regiones del mundo y de todos los tipos de ambientes ecológicos, la necesidad de agua va en aumento debido al crecimiento de la población, el desarrollo económico y a la contaminación y a la degradación ambiental. El manejo del agua, captación, asignación, usos y conservación está llegando a ser cada día más compleja. En muchas sociedades locales hay mecanismos tradicionales de la gestión del agua, pero están a menudo bajo presión. Los arreglos legales y otras formas de las organizaciones modernas a menudo sustituyen en formas tradicionales, pero las respuestas que resultan para mejorar la gestión del agua no son adecuadas. En ambientes institucionales débiles, el acceso al agua de la gente más pobre disminuye. Cuenca hidrográfica es el área drenada por un río, es una unidad natural y geofísica con límites definidos que facilita la planificación y aprovechamiento de los recursos. Se efectúa balances hidrológicos y cuantifica con mayor precisión el agua disponible. Existen dos tipos de componentes, los naturales, que son los bióticos, el hombre, la flora y la fauna. Los abióticos, el agua, el suelo, el aire, minerales, la energía y el clima. Y los antrópicos, que son la tecnología, organizaciones sociales, culturales y tradicionales. Calidad de vida, infraestructura desarrollada. Manejo de cuenca. Es la aplicación de principios y métodos para uso racional, integrado y participativo de los recursos naturales, principalmente del agua, suelo y vegetación, a fin de lograr una producción óptima y sostenible de los recursos, con el mínimo deterioro del ambiente, para el beneficio de la población y usuarios de la cuenca. Demanda de un trabajo interdisciplinario y la labor coordinada de las instituciones públicas y privadas pertinentes. Gestión de los recursos hídricos busca satisfacer las necesidades del agua de la sociedad y tiene dos fases inseparables: la gestión de la oferta y la gestión de la demanda. La primera referida a acciones dirigidas para incrementar y regular la disponibilidad del recurso hídrico, y la segunda referida a las acciones de distribución, oportunidad del agua, cantidad y calidad. Y la conservación de la calidad en el manejo de la demanda tiene como protagonismo el usuario final o el actor de la cuenca. Gestión contempla los aspectos de la planificación, administración, ejecución de áreas, supervisión y ejecución. Y un plan de acción relacionada con la gestión tiene las siguientes tareas. Conforma y consolida un equipo multidisciplinario que acompaña a actores sociales. Organiza actores sociales para el manejo de la cuenca. Forma y desarrolla una autoridad de cuencas. Elabora y aprueba una estrategia para el tratamiento de la cuenca y el manejo de todos los recursos naturales. Precisa la infraestructura que requiere la cuenca. Definir el presupuesto para el tratamiento de la cuenca y el financiamiento posible. Diseña para administrar los recursos de la cuenca. El plan de gestión. Es necesario inventariar y evaluar los aspectos técnicos, económicos, ambientales, sociales, culturales y legales. Identifica problemas relevantes que los afectan y las potencialidades susceptibles para su desarrollo, y sobre todo esto en base a la elaboración de una propuesta que defina las acciones a adoptar a corto y mediano plazo, a fin de lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda del agua, en el marco de una gestión integrada y sostenida del recurso hídrico. El documento será aprobado e implementado por la población beneficiaria y autoridades competentes. Plan de gestión de una cuenca. Se constituye en el mecanismo operativo de planificación y gestión
puesto al servicio de los actores e instituciones de las cuencas públicas y privadas, organizaciones de usuarios, población civil organizada, involucrada directamente en el manejo y aprovechamiento de todos los recursos naturales. La gestión integrada de los recursos hídricos es un proceso que se promueve en el ámbito de la cuenca. El manejo coordinado del uso y aprovechamiento multisectorial del agua con los recursos naturales, vinculados a esta, orientados a lograr el bienestar de la nación sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. En este cuadro podemos ver que el agua es un recurso que involucra a todos, desde el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y la sociedad civil. Y el agua, principalmente para el uso poblacional, para el uso pecuario, para el uso piscícola y luego para el uso agrario. Y por último tenemos el agua para el uso industrial, minero, ambiental y energético. Este es un plano, es un mapa donde está la ciudad de Piura y donde podemos visualizar también el agua de la región viene de las partes altas, ¿no?, de Huancabamba y de Ayabaca, donde prácticamente si no hacemos un buen manejo de la cuenca, no seguimos deforestando la parte alta, vamos a tener un desequilibrio, ¿no? Ambiental. En la parte baja van a haber inundaciones, van a haber sequías, ¿no? Los sedimentos, si no hay ese colchón verde, van a seguir sedimentando la parte baja, ¿no? Con esto les he querido ilustrar la parte teórica del manejo de una cuenca, pero si nos centramos posteriormente con algún rol de preguntas, podemos nosotros visualizar ya las problemáticas que existen ya en nuestra región. Gracias. Le doy pase al arquitecto Gustavo Chuecas. Excelente e interesante la presentación, ingeniero Alfredo. Gracias por transmitirnos su conocimiento, su amplia experiencia. Durante la charla hemos estado recibiendo algunas preguntas dirigidas a usted, así que vamos a proceder a dar lectura. Pregunta número 1. ¿Cómo están nuestros proyectos más importantes, el reservorio San Lorenzo, Poechos y proyecto especial de irrigación hidroenergético del Alto Piura? Bien, nosotros los piuranos creo que nos debemos sentir orgullosos porque nuestra región cuenta con dos grandes reservorios. Es el reservorio de Poechos y el reservorio de San Lorenzo. Contamos con dos presas reguladoras, que es la de los Ejidos y en el río Chira. Y tenemos canales de derivación y de conducción como el Daniel Escobar, que tiene un canal revestido de 70 metros cúbicos, donde pasa el agua de riego y para uso poblacional, de 40 y de 30 metros cúbicos. Pero desgraciadamente estos dos proyectos en su concepción ya están cumpliendo su época de vida. Y aparte de ello, han sufrido el de San Lorenzo, que se hizo su construcción en el año 50 y su funcionamiento en el año 52-53, ya cumplió su época de vida. Y ha sufrido el de San Lorenzo los embates de la naturaleza, como los famosos fenómenos del Niño del año 72, del 83, del 98 y del 2017. Pero San Lorenzo, el reservorio de San Lorenzo, fue creado para una atención de unas 28.000 hectáreas. Actualmente se ha inventariado unas 40.000 hectáreas. La mayor cantidad son de frutales entre mango y limón. Fue un ejemplo en Sudamérica este reservorio porque fue un trasvase del río Quirós hacia la cuenca del Chipirico para ingresar al vaso regulador, en un canal de conducción de aproximadamente 18 kilómetros. Por eso que este reservorio no tiene la misma colmatación que tiene el de Poechos. Su primera concepción fue para almacenar 250 millones de metros cúbicos. Hoy en día está almacenando 195 millones de metros cúbicos. Quiere decir que esa diferencia aproximadamente son sedimentos que existen en el reservorio.
a pesar de que es un trasvase, ¿no?, del río Quirós hacia ¿no?, la cuenca del Chipilco para ingresar al reservorio. Ha sufrido mucho por estos embates de la naturaleza, como repito, desde el año 97, del año 72, 83, 98 y 2017. Cumplió prácticamente su época de vida porque ya tiene cerca de 60 años, ¿no? Pero se sigue repotenciando. Pero desgraciadamente los espacios donde se reúnen las autoridades, ¿no?, el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, ¿no?, son idas y vueltas. Y, por ejemplo, la reparación del canal Ulqui que tiene, ¿no?, que sale del río Quirós hacia el río Chipilco, ¿no?, está aprobado ese proyecto por más o menos 23 millones para su reparación, porque la losa de fondo ya está completamente destruida y hay un desperdicio de agua. Pero desgraciadamente por esos cambios de autoridades, ¿no?, ha sido retraído este proyecto ya aprobado, ¿no? Y esto está queriéndose ejecutar desde el año 2019, ¿no? Entonces, esto frena prácticamente el accionar, ¿no?, de esta infraestructura de riego que puede repotenciarse todavía, puede seguir atendiendo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, hay mucho manoseo, hay mucha injerencia de la política sobre lo técnico y esas son las consecuencias, ¿no? Con respecto al reservorio de Poechos, esto fue construido en el año 1970, funcionando en el 72, ¿no? Y fue construido en el lecho del río Chira, ¿no? Este reservorio, en su primera concepción, era para almacenar 1.000 millones de metros cúbicos, cuando se puso en funcionamiento con 885 millones de metros cúbicos. Hoy día solamente almacena cerca de 400 millones de metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que el 60% son sedimentos y hay, pues, una colmatación bárbara que es costoso sacar esos sedimentos y más económico es hacer otro reservorio. Este reservorio ha sufrido los fenómenos del Niño del 83, del 98 y 2017. Desgraciadamente la cuenca alta, ¿no?, del río Quirós, del río Chira, que son afluentes de este reservorio, están completamente deforestados. Ese colchón verde, la población lo sigue alimentando, porque al no tener un colchón verde de amortiguador, todo eso después de una lluvia, de un fenómeno, todos esos sedimentos han ido a parar, ¿no?, al fondo del reservorio. Por eso es que está en un 60% colmatado. Se demoran muchos en sus repotenciaciones, en su mejoramiento. Tenemos un canal de derivación que abastece el reservorio a 3 valles, el Valle del Chira, el Valle del Medio Piura y Sechura, mediante un trasvase por el canal de derivación Daniel Escobar, que sale del reservorio hacia el río Piura. Pero desgraciadamente en el año 1917, donde se produce el fenómeno del Niño, se rompe en el kilómetro 15-16 este canal. Les dije anteriormente, se contrató, ganó una empresa para reconstruirlo, no tenía la experiencia necesaria, se le decidió el contrato y hasta ahora este canal, mire, están pasando 5 años y está con una geomembrana, donde pasan por ese tramo más de 60 metros cúbicos de agua. Cualquier rato puede colapsar, pero no hay una autoridad que se defina para ver si ya definitivamente este año es reconstruido. Entonces, esas son las consecuencias que existen en estos dos grandes reservorios. Existe otro proyecto, es el proyecto especial de irrigación e hidroenergético del Alto Piura. Esto nació desde el año 30, pero se puso como proyecto en el año 87 por mucha presión de los agricultores del Alto Piura
y está muy lento su accionar y su construcción. Desgraciadamente, el agua del río Huancabamba también es trasvasada, una parte para Olmo y otra parte para el río Piura, para Piura. No se ponen mucho de acuerdo, ya comenzó Olmos ya a accionar su proyecto y a regar, nosotros estamos atrás que nos peleamos el resto del agua, ¿no? Creo yo que deberían integrarse los dos proyectos para hacer un mejor manejo de la cuenca y poder, ¿no?, satisfactoriamente pues, avanzar con este proyecto para Albufera, donde va a beneficiar, ¿no?, a recuperar, ¿no?, algunos terrenos que no tienen agua regulada y otros para ampliar la frontera agrícola, ¿no? Este es un concepto que tengo yo de cómo se están manejando estos tres proyectos, mi estimado arquitecto. Muy bien, ingeniero. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué podemos hacer para mejorar la gestión integral de los sistemas hidráulicos con enfoque de cuenca? Yo pienso de que aquí deberíamos, los que integran el Consejo Regional de Recursos Hidráulicos en Cuenca, del Chirapira y Gobierno Regional, deberían tomar estrategias para recuperar, ¿no?, la cuenca tanto del departamento de Piura, tanto del Chira como del río Quirós. El río Quirós es un afluente muy importante, es un afluente del río Chira y es un afluente del reservorio San Lorenzo. Desgraciadamente, en la parte alta hay una deforestación, como le dije anteriormente, ¿no? Y que solamente los actores que están en la parte baja de la cuenca, que se nutren del agua para riego, para uso poblacional y otros usos, es poco lo que aportan para reforestar. O sea, cuando nos reunimos en esos espacios, hacemos planes estratégicos, vemos las formas y las áreas deforestadas, pero no hay esa iniciativa, ¿no?, de querer buscar la fuente de financiamiento, ¿no?, sobre todo las juntas de usuarios. Las cobranzas de las tarifas del agua mayormente se van, ¿no?, un 10% de la cobranza de la tarifa se va a donde hay proyectos hidráulicos del Estado, se va a otro 10% al Estado, porque es el dueño de las aguas de acuerdo a la ley, ¿no?, un 1% de la Junta Nacional, ¿no? Y el resto de la tarifa del agua es para los pagos administrativos del personal de las juntas y mejoramiento de la operación y mantenimiento de la infraestructura menor de riego, ¿no? Y poco distraen para hacer programas de reforestación. Yo pienso que debe de unirse de las universidades, el ministerio, la dirección de forestal, ¿no?, para poder hacer unos planes estratégicos y un accionar más ácido, ¿no?, y no llevarnos de reuniones, en talleres y discusiones que no nos lleva a ningún sitio, ¿no? No sé si con eso satisfago esa pregunta, el arquitecto. Claro que sí, ingeniero, claro que sí. Pasamos a la pregunta número 3. ¿Cómo reaccionar cuando estamos frente a un fenómeno del Niño? Ingeniero Alfredo, ¿su micrófono no se escucha? Ya. ¿Cómo reaccionar cuando estamos frente a un fenómeno del Niño? Yo pienso de que si ya estamos dentro del fenómeno, anteriormente ya hemos definido un plan de prevención. ¿Qué significa un plan de prevención en una cuenca? ¿No? Hacer un trabajo, porque ahora con esta alta tecnología nosotros sabemos cuándo puede venir un fenómeno o cuándo no, ¿no? Yo recuerdo en el año 98 hubo una señora prevención de este fenómeno. Se minimizaron algunos daños, de todas maneras hubo, pero hubo una prevención.
un mantenimiento y descolmatación de los drenes principales, tanto del Valle del Chira, como del Medio Bajo Piura, como del Alto Piura, como de San Lorenzo, ¿no? Hubo un mantenimiento de las defensas ribereñas, ¿no? Hubo un trabajo de prevención. Lastimosamente, hoy día no tenemos una cultura de prevención, ¿cierto? Como ejemplo, tenemos hoy día el trabajo de rehabilitación y ahora de reconstrucción de los daños efectuados por el fenómeno de niño costero del año 2017, ¿no? Que no están culminados, ¿no? Nos llevamos en reuniones para ver un plan de manejo integral del río Piura. Nosotros sabemos, por ejemplo, que para minimizar los daños y las inundaciones en la ciudad de Piura y las partes bajas, ¿no? Del Bajo Piura, el río tiene que tener una salida al mar y no tiene salida al mar, ¿no? ¿No? Y el río y las quebradas tienen sus cauces, ¿no? Entonces, y hacer un buen manejo con una alerta temprana y poner unos reservorios satélites en la parte media de la cuenca, ya vemos por Bigote, por Malacasí, etcétera, etcétera, ¿no? Un manejo integral. Pero eso cuesta. Mientras estamos terminando ese plan, vamos a esperar, buscar fuente de financiamiento y nos va a llevar otros 5 años más y estamos desprevenidos para cualquier fenómeno que pudiera haber, ¿no? O sea, no tenemos esa cultura de prevención en forma efectiva, ingeniero arquitecto. Muy bien, ingeniero. Pasamos a la pregunta número 4. ¿Cómo afecta el minifundio en la distribución del agua y en las eficiencias de riego por gravedad en cada valle? Bien, nosotros tenemos una cultura tradicional de regar por inundación o por gravedad nuestras parcelas, ¿no? La planta toma un 25 a 30% y esa diferencia se pierde por filtración, evaporación, etcétera, ¿no? Y cuando los suelos no están bien drenados se saturan, ¿no? Y comienzan a insalinarse los terrenos. Esto trae unas funestas consecuencias, sobre todo después de la ley de reforma agraria, donde se formaron las cooperativas agrarias, ¿no? Las comunidades, y como no se pudo soportar, ya los directivos no hacían un buen papel, pasaron a dividirse las tierras hasta llegar a tener un trozo de porción de parcela cada uno de los agricultores de la cooperativa. Esas parcelas, la unidad agrícola familiar, que eran 3,5 hectáreas para cada agricultor, posteriormente el agricultor se pone ya en cada edad, una época senil, y heredaban los hijos, 4 o 5 hijos, y se comenzó ya a hacer el minifundio. Cada parcelita ya era de media hectárea, 1/4 hectárea, ¿no? Y con el agua de riego, cada uno de ellos quiere que le pongan una tomita de agua, aunque sea rústica, y llevar. Entonces, hay un desperdicio de agua a través de la conducción del agua en canales en tierra. No es lo mismo como en la colonización San Lorenzo, que cada parcela tiene su compuerta y su medidor de agua, ¿no? Fue un proyecto muy bueno a nivel de Sudamérica, donde intervinieron muchos integrantes de varias universidades, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Pero acá se está creando el minifundio, ¿no? En el Medio y Bajo Piura y en Sechura. ¿Por qué no decirlo también acá en la parte baja del Chira, ¿no? Entonces, eso es un desperdicio del agua, ¿no? Cuando esto nosotros lo podemos emplear para hacer, ¿no? Un cambio con la tecnología de un riego tecnificado, ¿no? Riego por goteo o por abstracción, pero no hay una cultura del agricultor. Tiene en su mente solamente el agua por gravedad, ¿no? Agua por inundación de la parcela, ¿no? Entonces, este minifundio está creando unos serios problemas. Yo pienso que se deben tomar iniciativas, ¿no? En estos espacios donde se reúnen las instituciones públicas y privadas y las universidades, para que esta gente riegue en bloque y no en forma individual, ¿no? Para así aprovechar mejor el uso del agua, arquitecto. Muy bien, ingeniero. Pasamos a la pregunta número 5. ¿Cómo afecta el crecimiento de las áreas de arroz y las dos campañas? Ingeniero, su micro, por favor.
Cuando yo hice la exposición sobre esos espacios que tenía el Código de Aguas, la Ley General de Aguas, la Ley de Recursos Hídricos, habían varios proyectos como el PROFUA, que se encargaba de la formalización y de la licencia del agua de todos los actores que tenían sus parcelas. Se le dio una licencia de agua. Por decir, Juan Pérez se le dio una licencia de agua porque tenía 1 hectárea y su licencia de agua estaba por 20.000 metros cúbicos de agua. El agricultor del medio y bajo Piura y Sechura, que son la mayoría que tienen media hectárea, 1 hectárea, 2 hectáreas, ¿no? Tienen una licencia de agua por 20.000 metros cúbicos de agua. Si hablamos del arroz, el arroz tiene entre 15, 18 y 20 metros cúbicos de agua dependiendo de la textura del suelo. Los terrenos del Bajo Piura son terrenos franco-arenosos, ¿no? Que se filtra el agua muy rápidamente, ¿no? Entonces, 1 hectárea de arroz allá se necesita entre 18 y 20.000 metros cúbicos de agua. Si su licencia de agua es de 20.000 y si él consume 18, le está sobrando 2.000. Que 2.000 le alcanzaría para media hectárea de sembrar de frijol caupí o frijol chileno o boca negra. Pero este agricultor no le hace caso a la licencia de agua y hace 2 campañas de arroz. Campaña chica y campaña grande. No sé cómo harán para sacar el agua o para cobrarse la tarifa del agua, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con estas 2 campañas de arroz? Los drenes principales que hay en el medio Bajo Piura, vamos a hablar del medio Bajo Piura, están completamente saturados, colmatados, ¿no? Y no recogen todas las aguas. El nivel freático está aumentando. Y a la Junta de Usuarios como operador de la infraestructura hidráulica le cuesta mucho la recuperación de sus suelos y hacer el mantenimiento. Comienza a tocar las puertas de algunas otras instituciones como el gobierno central, como el PSI, algunas ONG, para hacer ese mantenimiento. Y ahí está, ¿no? No se debe hacer 2 campañas de arroz en estos suelos. Si vamos al Valle del Chira, que también tiene la misma licencia de agua, hacen 2 campañas al año. Por decir, con 1 hectárea que tiene 18.000 metros cúbicos, ¿no? Como tiempo que son 36, pues su licencia solamente de 20. Entonces, hay una contraposición ahí, ¿no? Entre la licencia de agua que no le hacen caso y la distribución del agua por el operador mayor, que son las juntas de usuarios, y es el encargado de hacer las cobranzas de tarifas, ¿no? Entonces, este cultivo del arroz, ¿no? Está prácticamente malogrando, degradando los suelos. Y las juntas no tienen la capacidad económica para hacer el mantenimiento de los drenes principales, menos de los laterales o los parcelarios, ¿no? Entonces, por eso no se debe hacer 2 campañas de arroz. Bien, ingeniero, arquitecto. Bien, ingeniero, en el transcurso de la ronda de preguntas han llegado un par de preguntas más que voy a dar lectura. La pregunta número 6. Las represas de agua que existen en el Perú contribuyen bastante en el desarrollo y así también a ahorrar el agua. ¿Podría repetir la pregunta? Claro que sí, ingeniero. Las represas de agua que existen en el Perú contribuyen bastante en el desarrollo y así también a ahorrar el agua. Sí, en realidad sí. Como dije en la exposición primera, ¿no? Si todo se cumpliera lo que dice la regla de juego del manejo y mantenimiento y la conservación de la cuenca hidrográfica, ¿no? Va a satisfacer, ¿no? Al poblador o al actor, ¿cierto? En este caso, ¿no? En partes bajas, ¿no? Va a haber una mejora, va a haber una mejor economía. Pero si no se le da un buen mantenimiento, como dije, a las obras hidráulicas, y hay una completamente deforestación en la parte alta, estos proyectos van, ¿no? A envejecer muy rápidamente, ¿no? O sea, es necesario, ¿no? Hacer un inventario de las partes deficientes, digamos, ¿no? Para que ese ciclo del periodo del agua, ¿no? Que sale, ¿no? De los páramos, de las neblinas, ¿no? Se cumpla, ¿no?
Pero si ese colchón verde, por la explosión demográfica que sigue creciendo, no solamente en la parte baja, en la parte media, en la parte alta de la cuenca, se sigue deforestando, ese desequilibrio no va a traerse abajo esa conservación de los recursos naturales y por lo tanto esos reservorios no van a tener el agua suficiente y se van a ver colmatados rápidamente, ¿no? ¿Sí? Muy bien, ingeniero. Una última pregunta. ¿Qué recomendaciones puede darnos para preparar a los niños en edad escolar para que tomemos conciencia de los riesgos que pueden llevar la mala información o la casi nula información de este tipo de desastres? Me imagino se refiere al fenómeno del niño. Yo pienso de que la educación a través de los colegios debe haber un espacio donde se le oriente a los niños, sobre todo a los niños, ¿no? Lo que es los recursos naturales, ¿no? Agua, suelo y planta, ¿no? Y vegetación, ¿no? Que hay que conservarlo, ¿no? Si no sembramos una planta, vamos a ser deficitarios del agua, ¿cierto? En otros países como Chile, por ejemplo, decía, niño que nace tiene que traer una planta para darle su inscripción de nacimiento, porque esa planta tiene que sembrarla, ¿no? Así como nace uno, tiene que nacer también una planta, ¿no? Para que el ecosistema, pues, tenga su equilibrio, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? Que la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus autoridades locales, ¿no? Coordine, ¿no? Con el Ministerio de Educación, con las municipalidades, para hacer ahí, ¿no? Todo un conjunto de accionar, ¿no? Y dar ese tipo de educación y de charlas a esto, ¿no? Preparar los viveros, efectivamente, ¿no? Y que los niños y también los jóvenes sepan valorar, ¿no? Los recursos naturales. Y si no los sabemos conservar, va a haber un desequilibrio como lo que está pasando en estos momentos, ¿no? ¿Cierto? Hay una sequía extrema, por ejemplo, que termina en noviembre, diciembre, y en enero, como pasó con el fenómeno del Niño, en enero, febrero, una época de lluvia así bien acentuada, ¿no? Entonces, esos momentos son muy cercanos últimamente, ¿no? Por este desequilibrio que hay, ¿no? De la deforestación que está habiendo, sobre todo en la parte alta, ¿no? Por no decir también en la parte media, ¿no? El recurso acuífero siempre ha sido de mucha importancia, es un recurso vital y ahora con el crecimiento poblacional se vuelve un recurso cada vez más escaso y mucho más valorado aún. Hay mucho trabajo por hacer, por lo que he escuchado, hay mucho por planificar y mucho más aún por ejecutar. Esperemos que la administración del agua se vuelva cada vez más eficiente. Bueno, gracias a todos por asistir a estas charlas tan importantes que organiza Sensico y esperemos que sigan participando en un futuro. Buenas noches a todos los presentes.